25 años y pensó, quiero vivir una aventura, una última aventura. Así que se viste de traje, va a un concesionario de Ferrari y le dice, quiero probar el coche. El hombre le dice que vale y le pone, lo sube al coche, va a dar la vuelta para subirse y arranca el señor mayor, el abuelillo arranca y se va con el Ferrari. Se mete en la P7, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y de repente pasa un coche de la Guardia Civil. Pone la sirena la Guardia Civil, va detrás. El abuelo dice, con esto ni se acerca, 200, 210, 220, coche de la Guardia Civil se queda atrás y de repente piensan sus nietos. Y dice, lo que van a pensar de mí mis nietos si me detienen con el coche medio robado. Dice, bueno, me voy a aparcar y a ver cómo salimos de esta. Se aparca, el coche de la Guardia Civil va llegando poco a poco, se aparca delante de él. Se levanta, llega el guardia civil, mira al hombre y le dice, abuelo. Dice, mire, me quedan 10 minutos de servicio. He puesto ya 33 multas. Si me dices algo que yo no he oído nunca para excusarte de que fueses tan rápido, te dejo ir. Se queda el abuelo sudando, empieza a pensar y dice, mire caballero, es que mi mujer se fue con un guardia civil hace 30 años y pensaba que me la traían de vuelta. Nos encanta que pasen por alto nuestras faltas. ¿A que sí? A que aparcamos en carga y descarga, venimos corriendo y vemos que se está llevando el coche de atrás, nos montamos en el coche y salimos como polvorosa con una satisfacción en el cuerpo de que nos lo merecíamos y nos hemos escapado. ¿Verdad que sí? Pues esto es la Pascua exactamente. La Pascua es pasar por alto tus faltas. Este es el mensaje de esta mañana. Dios juzgó a Egipto y a Israel, lo halló culpable a Egipto, pero aquellos que decidieron obedecerlo, Dios pasaría por alto sus pecados. Y este es el mensaje de hoy. No te voy a hacer esperar al final hasta la conclusión. Ante un Dios totalmente santo, bueno y puro, no merecemos seguir viviendo para siempre. Nos ha juzgado y nos ha declarado culpables, indignos de vivir otra vida más. Pero aquellos que obedecen y hacen suya la sangre de Cristo, Dios pasará por alto nuestros pecados. Pero recapitulemos un poco. Vamos a ver dónde llegamos la semana pasada. La semana pasada llegó a las tinieblas. Leyendo Deuteronomio en mi devocional, me di cuenta que era un poco extraño, ¿no? Que en la tierra de Egipto tuviesen oscuridad, incluso dentro de sus casas. Pero en la tierra de Gosén tuviesen oscuridad, pero en sus casas tuviesen luz, ¿verdad? Y leyendo Deuteronomio ponía, el Señor te herirá con úlcera de Egipto. Si desobedeces a Dios en la nueva tierra, te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarnas y con comezón que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Puede ser que esta plaga de oscuridad incluyese oscuridad por nubes de polvo o nubes, pero también incluyera una ceguera en los ojos de los egipcios. Así que Moisés llama a Faraón y le dice, vale, te dejo ir. Habéis vencido al dios Ra, al dios Sol. Así que te dejo ir, pero dejad a vuestros ganado aquí. Os podéis ir, pero vuestro ganado se quedará aquí. Moisés les dice que no, que él va a enviar a Israel y además va a proveer del ganado. Al final el ganado de los esclavos era el ganado de Faraón. Además Faraón iba a enviarlos con su ganado. Así que en Éxodo 10, 28, 29, Faraón le dice a Moisés, no te quiero ver más o te mataré. Y Moisés le dice, pues no me vas a ver más. Al final los tuyos van a terminar muertos. Pero se tienen que ver otra vez. El Señor en esta pelea de gallos no hace mucho caso y hace que vuelva Moisés
y le advierta de la última plaga y que de esta última plaga ahora sí los va a enviar. Capítulo 11 vemos cómo le anuncia la plaga de la muerte de los primogénitos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, 12:12, en la tierra de Egipto, así que los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Este último dios de Egipto era Osiris, el dios de la muerte. Era una sociedad obsesionada con el paso de la vida a la muerte. Las grandes pirámides eran ritos funerarios. Y Dios les va a demostrar que Él también, además de ser Dios del agua, de la tierra, de la creación, el Dios Ra del sol era el Dios de la creación. Los dioses de Egipcio parecían los gormitis, ¿no? Dios de tierra, de agua. Dios era todo, sobre todo eso era Dios. Él tenía control sobre los ciclos, impone sus propios ciclos en las plagas, y además es el Dios sobre la vida y la muerte. Así que Dios les dice, les advierte, mañana voy a pasar y va a morir si no los envías el primogénito desde el más rico hasta el más pobre, el primogénito de todo vuestro ganado. Ellos no obedecen, no los envían, Dios pasa y todo aquel que no había puesto sangre en los postes y en el dintel pierde al primogénito de su casa. Y entonces es cuando los dejan ir. ¿Por qué creéis que les dejan ir o los envían? Bueno, en realidad el texto dice que los echan. A los israelitas había que echarlos de allí. Si no, no se iban. Dice que los echan. ¿Por qué los echan en esta última plaga? Yo estaba pensando, ¿no? Y pensamos desde nuestra perspectiva del siglo XXI, que claro, estarían todos de luto, todos habían perdido a uno, pero imagínate tú hace 2000, 3000 años, la muerte era parte de la vida, toda familia perdían hijos, la esperanza de vida tampoco era muy alta, eso de que se muriese, mi abuela se le murieron 2, hace siglos pues era parte común de la vida. En el fondo no creo que lo dejasen ir porque Osiris, el dios de la muerte, fuese el más poderoso, porque si estudias un poco los dioses egipcios, más o menos, unos eran más devotos de uno, de otros. ¿Saben por qué creo que los dejan ir en la última plaga? Creo que la solución está en Éxodo 12:33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Dios vence al dios del Nilo, Hapi. Dios vence, humilla al dios de Rana, que era de la fertilidad, a los dioses de los insectos, y no los dejan ir, no los dejan ir, no los dejan ir. Al final toca al primogénito y ellos se dan cuenta que Dios los puede matar a todos. Y entonces dice, iros de aquí. En realidad, Egipto era igual que todos nosotros. En realidad, el gran Dios de ellos, ¿cuál era? Ellos mismos. Ellos eran sus dioses. Cuando vieron su vida peligrando, dijeron, iros. Podían ver cualquier otro desastre natural, ver otra forma en la que Dios encendía y apagaba las plagas como si tuviese un mando a distancia a Moisés. Les daba igual hasta que tocaron a su verdadero Dios, al más importante, que eran ellos mismos. Y eso es el mismo Dios que tenemos todos. Somos todos egoístas, somos el centro de nuestras vidas. ¿El protagonista de tu vida quién es? Yo. ¿El protagonista de tu vida cuál es? Yo. Somos nuestros propios dioses. Todo lo pensamos en qué siento yo, dónde voy yo, qué es lo que hago yo. Hasta que no les tocó su verdadero Dios, no hicieron lo que Dios les decía. Y el verdadero Dios de esta tierra, de este universo, no somos nosotros. El verdadero Dios de tu vida no eres tú. Es el Dios
creador de todas las cosas. Y un día Él va a juzgar y se va a poner en su sitio. Un día te va a decir, yo soy el protagonista. Un día te va a decir, no puedes seguir viviendo así. Y Dios no tolerará para siempre que este mundo sea su propio Dios. Pero les da una solución misericordiosa. Solo tienen que coger un cabrito, comérselo y pintar los postes y el dintel. El pasaje parece que es una solución étnica. Los egipcios van a perder al primogénito, los israelitas no. Pero simplemente cuando habla de egipcios e israelitas, lo que está diciendo es, generalmente todos los egipcios no obedecieron y generalmente todos los israelitas sí. Porque, ¿qué pasaba si un hebreo no se comía el cordero y lo sacrificaba? ¿Pasaría Dios por alto a su primogénito? No. ¿Qué pasaría si se come pero no pinta la puerta? ¿Pasaría Dios por alto? ¿Pascuaría Dios a esa familia? Una nueva palabra, pascuar, pasar por alto. ¿Pascuaría Dios a esa familia? Y si se lo come, pinta las puertas pero se quedan fuera de las puertas. Porque al final el juicio no era solo para Egipto, el juicio era para todo el pueblo que estaba ahí. Porque los israelitas, los hebreos, eran igual o tan malos como los egipcios. Llegaron a Egipto vendiendo a su hermano. Y se van tan malos como volvieron. Un día falta Moisés y ¿qué hacen con las alhajas que habían cogido? Dios les dice pedir alhajas y vestidos. Eran las cosas más valiosas de la época. Oro, plata y los vestidos eran muy caros. Después de tantos siglos de esclavitud, se tenían que llevar algo por lo menos, ¿no? ¿Y para qué quería Dios eso? ¿Con qué fabricaron el templo? Con eso. ¿Pero qué hace el pueblo? Fabrica un becerro de oro. Un becerro era uno de los dioses egipcios. Organizan una orgía y se ponen a adorar. Se prostituyen ante el primer pueblo que les ofrece mujeres. Tienen sed y murmuran después de todo lo que habían visto. Tienen maná del cielo, pero piden carne. Dios juzgó a toda la humanidad pecadora, pero les dio una solución por misericordia. Les dio una forma de salvarse a todo aquel que quisiese obedecer. Y no creáis que me lo estoy inventando, os lo voy a intentar demostrar. Éxodo 12:38 dice, salen de Egipto, el éxodo significa la salida, y dicen, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado. Y esa clase de gente significa de toda clase de etnia, otras tribus semitas, incluso egipcios. Y no me lo estoy inventando. Deuteronomio 23:7, 40 años después de que estuviesen dando vueltas por el desierto. Dice, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, es decir, egipcios entre ellos, en la tercera generación entrarán en la congregación del Señor. Podían ser parte de la congregación. Es decir, que Dios envía un justo juicio. Dice, vais a perder un primogénito y será en paga por vuestro mal comportamiento. Después de siglos de esclavitud, después de haber hecho un deporte nacional, tirar a los niños recién nacidos israelitas, ¿os acordáis de eso? 40 años antes que habían hecho los egipcios. No dice que fueron los ejércitos ni los soldados, sino que los egipcios en general se dedicaron a todo niño recién nacido a tirarlo al río. ¿Y qué dice el Señor? Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Salmo 94:23. Y los destruirá en su propia maldad. Vemos injusto que Dios castiga y Dios lo único que hace es dejar que tu maldad te llegue. Dice Dios que hace un hoyo, el malo, y cae en él. Dios lo que hace es dejar que tu maldad te llegue. Romanos 2:6. Dios pagará cada uno conforme a sus obras. Así que esta sociedad egipcia
expertas en esclavitud, esclavos de todas clases, de todos lados, expertas en oprimir, en aprovecharse. Era la mayor potencia, en la espalda de los esclavos lo habían conseguido, que se habían dedicado a tirar los niños de los israelitas. Dios les envía la última plaga, perder al primogénito de toda familia. Oye, pero eran un poco tosudos. Les da una solución. ¿Qué dificultad era matar un cabrito y pintar las puertas? Es como si Egipto no hubiese visto todo lo que había pasado. Le envía 2 señales, 9 plagas, una detrás de otra. Moisés la enciende con la vara como si fuese el mando de la Play. Ven que Gosén, Dios los empieza a proteger, que los que residen allí no les pasa eso. Ven que sus ganados mueren y lo de los hebreos no. ¿Quién cuidaba el ganado de los egipcios? ¿Os acordáis de José? Le dijo ir a Gosén y decir que sois pastores, porque es abominación criar ganado. O sea, que eran los israelitas los que estaban cuidando el ganado de los egipcios. Viene la plaga del ganado, los marcados con E de Egipto, S de superior, cayeron. Los otros seguían vivos. Y además es que cuando los israelitas piden alhajas y vestidos, ¿a quién se los piden? A los egipcios, vale, pero ¿qué egipcios? ¿Qué dice el texto? A sus vecinos. Es decir, que había egipcios en Gosén. Habían visto, estaban rodeando, los capataces de los hebreos vivirían allí, todos los que los oprimían y se encargaban a oprimirlos y a que trabajaran estarían allí, y habían visto todo ellos lo que estaba pasando, 2 señales, 9 plagas, que alrededor de ellos los israelitas no eran tocados a partir de la 4ª plaga. Dios les dice que va a morir el primogénito si no los envían. Ven a todos sus vecinos hebreos pintando las puertas, comiendo, y ¿qué hacen los egipcios? Nada. Generalmente la mayoría hicieron nada. Y esto me recuerda a este mundo. ¿Cuánta paciencia tiene que tener Dios con este mundo? Enviando una señal detrás de otra, enviando a una persona detrás de otra, enviando mensajeros, hablando. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer el Señor para hablarle a este mundo y decirle, oye, yo tengo paciencia, pero no es infinita? Llegará un día en que yo aplicaré justicia. Te estoy dando un sustituto, cógelo, porque mi paciencia no será infinita. Y el juicio de Dios será repentino y será indefensible, letal y fulminante. Cuando leemos en Éxodo 12:23, por ejemplo, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Éxodo 12:27, cuando hirió a los egipcios. Éxodo 12:29, y aconteció a la medianoche que el Señor hirió, en realidad la palabra literal es golpeó. El juicio de Dios es repentino. ¿Cómo vendrá el Señor al final? Como ladrón en la noche. Dios tiene siglos y milenios de paciencia, pero cuando actúa de forma contundente. ¿Y sabes qué aprendemos de los egipcios, según Dick Lucas? Que la religión no te puede proteger del juicio divino. Da igual qué clase de Dios te hayas fabricado, da igual qué ritual sigas, si es de domingo una vez al mes a la iglesia o lo que hagas, que solo hay una forma de no ser golpeado por el juicio divino. Y esa forma, única forma, es la sangre de Cristo. Así que Dios ejecuta su juicio. ¿Quién ejecuta el juicio? Éxodo 12:23. ¿Veis el texto? Éxodo 12:23. En el mismo versículo dice 2 cosas. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién golpea? Dios. ¿Quién protege? Dios. Cuando alguien dice que Jesús fue creado, no tiene sentido, porque hasta en el Antiguo Testamento nos dice que es Dios el que protege,
y Dios el que sustituye, es Dios el que aplica justicia y es Dios el mismo el que aplica protección y misericordia. Es el mismo Dios. Y no es que Dios en el Antiguo Testamento sea malo y en el Nuevo se hace bueno en Jesús. Porque el ángel del Señor entendemos que es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y por ejemplo en Segunda de Reyes 19:35, que arrasa con el campo asirio o sirio, en una noche, dice que es el ángel del Señor. Y al final de todos los tiempos, ¿quién ejecutará juicio? Jesús. Es el mismo Dios que ejecuta juicio y el mismo Dios que protege y salva. Y me dirás, oye, ¿y por qué un sustituto? ¿Por qué tengo que sacrificar un cordero? ¿Por qué tiene que morir Jesús? ¿Por qué no simplemente pido perdón y ya está? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Os lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, por qué no perdone y ya está? ¿Por qué tiene que morir alguien? ¿Por qué tiene que morir un inocente por el culpable? ¿Os lo han dicho alguna vez? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Algunos me decís que no, otros que sí. Una pregunta. Un pedófilo, asesino, en un juicio. Todas las pruebas en contra de él. Demuestran todas las pruebas que es el culpable, que fue él, ADN. Y dice, bueno, lo siento. Y dice el juez, vale, lo siento. Bueno, cancelamos todo, se quita el juicio, como te sientes mal, no pasa nada. ¿Quién va a pagar por el culpable? O la manada. Dice la manada, oye, lo siento. Bueno, pues como lo sientes, cancelamos juicio, no pasa nada, ya vas a la calle. ¿Quién paga si no pagan ellos? La sociedad que está alrededor, la próxima víctima, la próxima familia. Toda bondad tiene un beneficiario y toda maldad tiene que ser pagada, porque al final tiene otra víctima. Toda maldad tiene que ser pagada. Así que Dios provee un pagador, un sustituto, que es su Hijo Jesucristo. Él no puede dejar la maldad rampante para siempre. Él sabe que toda maldad, si no se paga, va a ser pagada por otro. Así que lo paga Él mismo. Él sabe que si no paga tu maldad, la terminarás pagando tú mismo. Él sabe que si no te sustituye a ti, tú tendrás que morir por tus propios pecados. Así que Dios provee un acto simple, tan simple, prácticamente sin coste. Ellos mataban corderos y se los comían todo el rato, lo seguimos haciendo hoy. ¿Por qué los egipcios no hicieron lo mismo? Tú ves al vecino que lo hace y te dice, después de 9 plagas, que va a matar tu primogénito y tú hasta matarías un cordero, ¿no? Pero tendrías que reconocer que tú no eres tu propio Dios, que es otro. Y nuestro orgullo nos lleva a no aceptar algo tan simple como arrodillarte delante de Dios y decir, lo siento, necesito que me sustituya. Algo tan simple y algo tan difícil. Algo tan simple y algo que tantas personas aquí alrededor nuestro no quieren arrodillarse delante de Dios y quieren seguir siendo sus propios dioses. Así que, ¿qué tenían que hacer? Un acto de obediencia. Y nos recalca el texto una y otra vez que el pueblo obedeció, y obedeció, y lo hizo, y obedeció. ¿Y sabes qué me da esperanza a mí? Que hasta unos cabezotas como los israelitas, que son tan cabezotas como yo, pueden tener en un momento decisivo un acto de obediencia a Dios. Y eso me da esperanza. ¿Verdad que hay cosas en vuestra vida que en una milésima de segundos cambian la vida? ¿Verdad que hay decisiones que si tomas esta y no la otra en un segundo te va a cambiar la vida para siempre? Pues tengo esperanza que el Dios puso en el corazón de los israelitas de obedecerlo y de cambiar sus vidas para siempre, de pasar de muerte a esclavitud. Y eso me da esperanza a mí que a todos nosotros nos puede dar obediencia y hacer ese acto
de obediencia y de decir, Señor, acepto tu sustituto. ¿Qué tenían que hacer con este sustituto? Tenían que coger un cordero. Corderito de 1 año. Digo corderito porque en Apocalipsis, cada vez que escucháis el cordero, no dice el cordero, dice el corderito. Es tremendo leer el Apocalipsis y sustituir cordero por corderito y veráis que ese ser tan increíble como es Dios se humilló de tal forma hasta hacerse un corderito sacrificado en una cruz. Así que en este corderito tenía que estar 4 días con ellos. A veces lo leemos rápido y no nos damos cuenta que no era ir y coger un corderito de la manada, sino tenía que estar 4 días con ellos. ¿Para qué tenía que estar 4 días con ellos? No es lo mismo matar a un animalito de la granja que matar a alguien que tienes en tu casa, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo que matar a tu perrito Poppy que comerte un cerdito tan mono que son en la granja, ¿verdad? Tenías que darte cuenta de que el inocente tenía que pagar y que ese inocente tenía un valor y que no era fácil, que no era un acto totalmente inocuo que no llevaba ninguna carga. La víctima tenía que pagar por el culpable, un inocente por un culpable. Tenía que ser de 1 año, su mejor momento, y sin mancha. Tenía que ser lo mejor del rebaño, para sustituir a lo mejor de la familia, el primogénito. Y os explicaré por qué era lo mejor de la familia. Era una lección muy visual, muy fácil de entender. Jonathan, el primogénito de la familia, no ha muerto porque ha muerto él, corderito. Más fácil y más visual, imposible. Un inocente y por un culpable. ¿Por qué el primogénito? En la época no era como la nuestra, que somos individualistas, somos el protagonista de todas nuestras historias, ¿verdad? Todo lo pensamos en lo que nos afecta, etcétera, etcétera. En la época la importancia era la familia. Cuando tienes el tío excéntrico loco de tu familia, te da igual, hasta te ríes de él. En esa época sería una vergüenza tener el tío excéntrico que siempre hace las cosas, las locuras de la familia. Todo era centrado en la familia. Tu identidad estaba centrada en la familia. ¿Y quién representaba a la familia? Pues el patriarca, que había sido el primogénito, y la siguiente generación sería el nuevo patriarca, que sería el primogénito, que lo heredaba prácticamente todo. ¿Para qué? Porque era el responsable del nombre de la familia, de poner paz, de proveer para todos. Mientras que hubiese un primogénito, allí no pasaba hambre nadie. Era el mejor representante de toda la familia, era el primogénito, el primero que había nacido. El primogénito era el mejor ejemplar. Entonces, ¿qué cogemos? El mejor cabrito, el mejor corderito, representando al mejor ejemplar de la familia. Por eso, cuando muere el primogénito de Egipto, los egipcios y todos entendieron en sí que estaban todos en juego, la vida de todos, porque era el representante de toda la familia. Y fue un acto en sí de misericordia. Salmo 136, 10. Adquirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Y qué dice? Porque para siempre es su misericordia. 1, misericordia porque salieron gracias a eso, pero 2, tenían que morir todos. ¿Y Dios qué hizo por misericordia? Llevarse al representante de toda la familia para que se diese cuenta toda la familia de lo que estaba en juego, de quién era Dios y de qué estaban haciendo ellos. Los egipcios entendían perfectamente que Dios pesaba sus corazones. Tenían el dios Osiris, el que pasaba de la vida a la muerte, se le pesaba al corazón. Es la primera cultura en la que se representa balanza cuando vas a la muerte. Y realmente, mira lo que dice Dios: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Dios había pesado a Egipto y pesaban absolutamente nada. Todos tendrían que morir por sus actos. ¿Y Dios qué hace? Llevarse solo al representante. Le da una oportunidad para que piense. Los egipcios lo entienden todo y dicen lo siguiente: si se ha llevado al representante, ¿a quién le toca ahora? A todos nosotros.
Israel es el representante de las naciones, dice Éxodo 4:22. Los levitas representaban a los primogénitos de toda familia. ¿Os acordáis? Un levita por cada primogénito. Es decir, que Dios va representando toda la humanidad en el pueblo de Israel. Son los representantes de todo el mundo. Después los levitas de todo el pueblo de Israel. Y al final Dios envía a su primogénito para sustituir a todo el mundo. Dios envía al mejor representante de toda la humanidad, el único sin mancha, el único que nunca pecó, el único que vivió, realizó todo el potencial que tenía de bien y que estaba en sus manos de hacer. Al mejor humano lo sacrificó Dios en representación de toda la humanidad, para todo aquel que quiera salvarse en un acto de obediencia pudiese hacerlo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios representó en Jesucristo toda la humanidad para que toda la humanidad tuviese la oportunidad de salvarse. Y me encanta cómo lo hace Dios. ¿Cuándo le dice que celebren la Pascua? ¿Antes o después de liberarse? Antes. Tienen que obedecer antes de que ocurra el hecho. Nosotros celebramos la Santa Cena hasta que Él venga. Estamos representando el final antes del hecho, en fe que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Representamos lo que ya ha pasado en nuestros corazones, representamos lo que ya ha pasado en el cielo y representamos lo que pasará realmente un día al final, cuando Dios venga y haga justicia en esta tierra y por fin quite toda la maldad de esta tierra. Celebraron el hecho antes de hacerlo. Me imagino en la tierra de Gosén aquella noche. Judíos y egipcios vivirían unos cerca de otros. Así que me imagino a Miriam oyendo los gritos de desesperación que se iban acercando poco a poco a su casa. Me imagino a Miriam cogiendo a su primogénito y me imagino a la pequeña Esther viendo a su madre coger al mayor y querer ir con su madre, pero esa noche no había oportunidad. Esa noche no hay quien le quite de sus brazos a Miriam, a su primogénito. Y me imagino al padre, digamos Jonathan, repasando mentalmente si cogió el hisopo, si lo hizo bien, si cogió el lebrillo, si pintó suficientemente los dinteles y las puertas. Y pregunta a Don Carson, ¿qué primogénitos se salvarían? ¿Aquellos en los que las familias estaban seguras de que esa sangre funcionaría o en las que no? En todas, ¿verdad? Porque todo dependía ¿de qué? De la sangre del corderito. No dependía si estaban seguros, si no, si estaban totalmente tranquilos, si no. Simplemente en aquellas que obedecieron y pusieron la sangre del corderito en la puerta. Saberlo no era suficiente. Ser parte del pueblo de Israel no era suficiente. Tenían que hacer, que sacrificar, que tener el cordero en su casa, sacrificarlo, pintar la puerta, quedarse dentro y esperar que ese símbolo tan simple de verdad funcionase. Y esa noche pasó, y esa noche se salvó todo aquel que hizo ese simple acto de obediencia. Puede ser parte de la iglesia, porque la salvación es de la iglesia, es la esposa de Cristo. Puedes ser parte, puedes saberlo y puedes no haber asumido al sustituto. Os lo explico.
Ese cordero no solo lo tenían que tener 4 días en casa, sino que se lo tenían que comer todo. No podían dejar nada. Y si no lo podían terminar, entre 1 o 2 familias o las que fuesen para comerse el corderito, tenían que quemarlo todo. ¿Qué tenían que hacer con este cordero? Asumirlo, hacerlo suyo, hacerlo parte de sí. Dejar que ese cordero los alimentase para el camino que les quedaba. Podemos saber que la sangre de Cristo nos salva y no hacerlo nuestro. Podemos sentarnos todos los días que queramos por aquí, podemos pensar que hemos nacido en una familia del pueblo de Dios y podemos estar viviendo en desobediencia a Dios sin nunca haber hecho nuestra la sangre de Cristo, nunca haber hecho nuestro el Cordero de Cristo. Qué salvación más democrática, ¿no? Increíble. No dependía de si eras rico o no, de si eras de tal linaje o eras de Leví o eras de otro hijo, no me acuerdo ahora, se me ha quedado la mente en blanco. Leví, decidme, Zabulón, si eras de Neftalí, de cualquiera, ¿verdad? Daba igual si tenías 2 camellos o un burro. Si tu primogénito era un desastre y no podías contenerlo en la sinagoga, no había sinagoga en la época, pero me entendéis, ¿verdad? O si era un empollón, da igual si tú eras un desastre de padre o no. ¿De qué dependía todo? De que obedecieras al sustituto, lo hicieras tuyo y pintases la madera con la sangre de Cristo. Da igual que fueras israelita, semita, egipcio, lo único que dependía es de unos simples pasos, de algo totalmente cotidiano en cierta forma, de algo totalmente simple, simplemente que obedecieses e hicieses tuyo al sustituto. Llegamos a un momento siglos después. Se celebraba la Pascua en Jerusalén. El anfitrión se ponía en el centro de la mesa, todos estaban reclinados y iba repartiendo la Pascua. Y el anfitrión cogía el pan sin levadura. ¿Sabes cómo le llaman al pan sin levadura? El pan de la aflicción, Deuteronomio 16:3. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Aflicción porque Dios tuvo que llevarse a todos los primogénitos de Egipto para que lo obedecieran. Y aflicción porque a Dios no le gustó, no le agrada tener que aplicar su juicio. Él es un Dios misericordioso que lo hace como último remedio, como última herramienta. Era el pan de la aflicción, pan sin levadura, porque era también una forma en que Dios tuvo que quitarle lo mundano del pueblo de Israel para hacerle un nuevo pueblo. Y decía el anfitrión, cogía antes de comer y decía, este es el pan de aflicción, comamos el pan. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Este es mi cuerpo, porque la aflicción la voy a llevar yo. Y esta es mi sangre. Un judío nunca lo verías bebiendo sangre, no sería una morcilla, porque la vida estaba en la sangre. El judío nunca bebería sangre. Y le dice Jesús, comed mi cuerpo. ¿Os imagináis un judío comiendo carne humana o representación de carne humana y bebiendo representación de sangre humana? Jesucristo llega y dice, yo soy el Cordero, tenéis que hacerme vuestros, tenéis que comerme y beberme. Cambia totalmente el significado de la Pascua, revoluciona completamente y dice, yo voy a pasar la aflicción, vosotros simplemente me tenéis que hacer vuestro. Tenéis que asumirme, tenéis que incorporarme a vosotros, a vuestra vida. Tenéis que comerme y beberme. Comed mi cuerpo y bebed mi sangre, porque en la sangre está en la vida. Tenéis que hacer vuestro al sustituto.
Y como Abraham, Dios cogió madera y puso a su primogénito. Pero esta vez no había sustituto. Él era el sustituto. El sustituto de toda la humanidad, al que no se le quebraría ni un solo hueso. Así que se cogió hisopo, se le ofreció vinagre. Jesucristo dijo que no, sino dijo, consumado es. Es decir, todo aquel que obedece en fe y hace suyo al sustituto, se le pasará por alto todos sus pecados y se le transformará en una persona libre y en primogénito de Dios. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos. Dios de repente nos hace lo mejor. Y no me puedo terminar sin enfatizar la palabra recordar. Tenéis en vuestro boletín, el último es cómo enfatiza Dios todo el rato, que eso lo tienen que repetir a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, y que lo tienen que repetir y que lo tienen que repetir. En las familias judías le toca al más joven hacer las preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos ponemos las zapatillas, el bastón y la mochila? La mochila no, ¿vale? Pero ¿me entendéis? Y le toca explicarle por qué hacen eso. Y nosotros tenemos que recordar y recordar y recordar. Por eso a mis hijos cuando se levantan les hablo del sustituto, y cuando comemos les hablo del sustituto, y cuando van a dormir les hago que lean del sustituto y oramos del sustituto. Y cuando tengo tiempo libre, cojo la Biblia y la leo delante de mis hijos y lo hago con pasión y les digo que es maravillosa, porque muchas veces le decimos lo importante que es Dios, pero hablamos con cinismo de los cristianos, de su iglesia. No es lo primero en nuestras agendas, no es lo que en nuestro tiempo de ocio nos lleva a hacer. Y le queremos transmitir a nuestros hijos pasión por Dios cuando nosotros no tenemos pasión por Él. Y tenemos la responsabilidad de recordarles todo el rato a nuestros hijos y orar con devoción para que ellos hagan suyo al sustituto y reciban, igual que nosotros, esa gran liberación. Vamos a orar ahora por todos estos niños que estuvieron aquí, ¿verdad? Que ellos hagan suyo al sustituto, que no lo dejen pasar, que no lo vean como algo que pasó hace miles de años. Ellos tenían que hacer la Pascua como si ellos hubiesen estado allí, tenían que vestirse y hacer lo mismo y prepararse y comerlo en prisa, tenían que hacer lo suyo. Vamos a orar para que todos nuestros jóvenes y todos nuestros niños hagan suyo al sustituto. Oremos. Señor y Padre nuestro, ayúdanos a pasar lo que hemos experimentado contigo a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a pasarles a ellos que si ellos hacen suyo al sustituto, tú pasarás por alto todos sus pecados. Ayúdanos a vivirte con alegría, con pasión, con devoción, para que ellos, en cierta forma, anhelen tener lo mismo que nosotros. Señor, ayúdanos a ser un ejemplo y ayúdanos a que ellos entiendan por nuestras palabras, porque les recordamos continuamente en la forma en que vivimos y en la forma en que hablamos con ellos, y las oportunidades que tengamos de hablarle de ti, Señor, que no la desaprovechemos. Te pido que ni un solo niño, ni un solo joven de los que están entre nosotros se pierda, Señor. Te pido que ellos hagan ese acto de obediencia, ese simple acto de humillarse y de aceptar y hacer suyo lo que tú has ofrecido a toda la humanidad. Señor, te amamos y te agradecemos que tú hayas pagado por toda la humanidad en tu Hijo, toda la maldad de este mundo, toda la bondad que no hacemos y que somos incapaces de hacer, y que nos hayas dado esa nueva vida de liberación de la esclavitud de nuestros pecados, de nuestra forma de ser,
y nos hayas dado una vida maravillosa siendo tu pueblo. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.